Buenos días a todas, bienvenidas. Hemos visto que en el mundo actual existen muchas normas diferentes de moral, las cuales cambian, han ido cambiando y cambian con el tiempo y por las circunstancias. Pero por el contrario, las normas de Dios no cambian. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, para el Señor, una de las normas que Él quiere o ha esperado y espera que nosotros vivamos siempre es la pureza moral. Hoy estamos en el tercer estudio del principio de libertad, donde vamos a hablar sobre pureza e impureza moral. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración al Señor, ¿sí? Amado Padre, te damos gracias, mi Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y, Señor, te pedimos que nos acompañes en este tiempo que es para ti, Señor, que es para tu honra y gloria. Y pedimos, Padre, que por medio de este estudio tú nos hables, Señor, que sea claro este estudio y que sea revelación de tu palabra para nosotros, Padre. Pedimos a ti, Espíritu Santo, que te hagas presente, que te muevas en nuestra mente, en nuestro corazón y apliques esto que vamos a ver hoy. Te damos la honra y gloria en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bueno, entonces a cada quien tiene una hojita. Yo les voy a ir dando unas palabras, hay unos espacios y están atentas para llenar esos espacios, ¿sí? Vamos a ver, empezamos con qué significa tener libertad moral. Bueno, libertad moral es tener nuestros impulsos físicos bajo el control del Espíritu Santo. La libertad moral no es tener derecho para hacer lo que queramos, ¿verdad? O lo que nos satisfaga, sino libertad moral es el poder, van a poner ahí la palabra poder, es el poder para hacer lo que debemos o lo que Dios nos manda que debemos hacer. En Efesios 3, del 16 al 19 nos dice que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento o a todo entendimiento humano. Ahora, ¿cuál sería la meta final de tener libertad moral? Bueno, la meta de la vida cristiana, para lo que Dios nos creó, su propósito es que nosotros produzcamos amor. Van a poner ahí amor. Un amor, como dice Timoteo 1:5, un amor que brote de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe genuina. Viene un dibujo ahí que espero lo alcancen a ver, no salió muy claro. El circulito viene siendo lo que somos nosotros, ¿no? Dios nos diseñó con 3 impulsos internos y en orden, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, Dios nos diseñó con espíritu, alma y cuerpo. En este circulito podemos ver, si alcanzan a ver, que lo que acabamos de decir anteriormente, que la meta final de tener libertad moral es producir amor. ¿Y de qué manera? Cuando tenemos una conexión con Dios, aquí está en el triángulo Dios, cuando tenemos, cuando leemos su palabra, cuando injertamos su palabra en nuestra vida. ¿Cuál va a ser el resultado? Si nuestra vida espiritual es dominante, o sea, si alimentamos mucho más nuestro espíritu y vamos menguando nuestra naturaleza, entonces nuestra vida va a ser balanceada con libertad para poder servir a otros en amor, ¿sí? Y entonces nuestra psique o alma o psicología, como dice ahí, estará en armonía y nuestro cuerpo, nuestro físico estará bajo control,
Bien. La esencia del amor, en sus hojas, dice, la esencia del amor es dar. Mientras que la esencia y la meta de la lascivia es obtener. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a impureza moral. ¿Cómo empieza la impureza moral? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros apetitos físicos, normales. ¿Sí? Nos dio sentidos, nos dio los sentidos de la vista, el gusto, el olfato, el tacto. ¿Sí? Nos dio el oler, el ver. ¿Y para qué nos dio estos sentidos? Para tener placer, pero un placer normal y sano. Podemos ver sus maravillas, ¿verdad? El mar, acabo de ver el mar, qué cosa tan más hermosa. Oír las olas del mar, oír los pájaros. ¿Sí? Degustar alimentos, nos dio gusto para degustar todo lo que Él creó. Vista para ver las maravillas que creó para nosotros, ¿verdad? Tacto para sentir, ¿no? Sensaciones agradables. Y todos esos sentidos que Él nos dio, pues fue para eso, para agradarnos a nosotros. Pero la realidad es que nacimos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que en cualquier momento se pueden despertar deseos físicos o apetitos físicos que pueden llegar a dominar nuestros deseos espirituales. Primera de Juan dice, ahí en sus hojas también viene, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria no provienen del Padre, sino del mundo. Este proceso de despertar incorrectamente, fíjense, ahí es incorrectamente, estos deseos físicos dados por Dios, o sea, Dios nos dio estos sentidos y estos deseos, pero cuando se despiertan incorrectamente se le llama lascivia. ¿Y qué es lascivia? Pues son los deseos o actividades que son exacerbados o que van creciendo a los deleites carnales. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y primera de Tesalonicenses 4:5 dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La concupiscencia es la condición del alma en la cual la lujuria sensual, que son deseos apasionados de algo, y no solo los sexuales, incluye los deseos sexuales, pero también otros deseos, vienen a ser más fuertes que nuestros deseos espirituales. La concupiscencia es la tendencia a pecar y va ligada a los impulsos. Hay otro problema más en el área de la concupiscencia, y es que nuestros deseos carnales siguen creciendo. La impureza moral viene a ser como un pozo cenagoso, ¿sí? Que entre más lucha la persona en querer salir de ahí, más se hunde, más profundamente se hunde. Las actividades que una persona le satisfacían o le producían placer ya no lo hacen. Entonces ahora buscan nuevas formas de placer sensual y esta persona, ¿qué pasa? Va desplazándose hacia la reprobación, a la condición de reprobación. Yo he visto programas, no sé si ustedes han visto, de comelones o comedores impulsivos, ¿los han visto? Ahí está un ejemplo, digamos, de personas que son dominadas por los deseos, ¿sí? La verdad, yo a veces he visto completo el programa y siento dolor, porque son personas que viven en una depresión, totalmente tristes, y su único placer es cuando comen, ahí lo disfrutan totalmente, pero llega un momento en que no se pueden mover, los tienen que bañar, los tienen que asear, incluso cargarlos en una silla especial para trasladarlos. Esto sería un ejemplo. También he visto el de compradores o acumuladores, ¿no? Impulsivos, fuera de control. O sea, llegan a tener sus casas
o sea, en el programa ahí se ve, no puedes pasar, incluso abres sus refrigeradores y está lleno de comida echada a perder. Es algo triste, ¿no? Como a veces la condición humana va decayendo. Y bueno, sabemos a veces de personas cercanas o conocidos, personas que empezaron, probaron, tomaron la decisión, quisieron experimentar, a ver qué se siente tomar, fumar o tomar alguna droga. ¿Y qué sucede con personas que siguieron eso? Ya no les satisface, entonces su cuerpo les va pidiendo más y más y más. ¿Y qué pasa con esa persona? Vemos a personas muy dañadas físicamente, ¿no? Porque ya no hay un estupefaciente, una droga que les satisface, o sea, va en crecimiento. Igual es el alcoholismo, igual es en lo sexual. Sabemos personas públicas que están en el área de cine, que son actores, cantantes que han sido famosos y populares y eso les ha hecho tener las mujeres, ¿no? Que quieran, han tenido de todas las mujeres. ¿Y qué ha sucedido con ciertas personas? Ya no les satisfacen tener una relación con una mujer, entonces buscan nuevo placer y es cuando se convierten en bisexuales, ¿no? Buscan tener relación con hombres. Entonces a esto se refiere esto que acabamos de leer. Cuando se transgrede o se viola la conciencia por medio de actos de impureza moral, se van incrementando los impulsos sensuales y se van disminuyendo nuestros impulsos espirituales. Y esto es porque se entristece al Espíritu Santo. Ahora, la mente, voluntad, emociones o el alma de esta persona se encuentra en medio de dos fuerzas que se oponen. Por un lado, el alma desea ser espiritual, pero por otro lado también desea sentir, ¿no? Desea satisfacer sus sentidos. En el libro de Santiago 1, capítulo 1 del 6 al 8 se describe esta condición. Vamos a leer, si quieren leamos todas juntas. Dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí viene otro dibujito, otra imagen, donde está nuestro estado, nuestra alma, que viene siendo la psique, desea satisfacer el espíritu, pero también desea satisfacer su carne, su sensualidad. Y esto en la Biblia se le llama una persona de doble ánimo. Es una persona de doble ánimo. Bueno, ahora, ¿qué sucede si esta persona en esta condición de doble ánimo sigue o persiste? Pueden poner la palabra ahí, persiste. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo va a seguir siendo entristecido o contristado. Y entonces los deseos espirituales, pongan ahí espirituales, van a ir disminuyendo cada vez más. Y personas en este estado, esta persona en este estado percibe que sus deseos espirituales deben ser más fuertes, ¿verdad? Que sus impulsos físicos o carnales. Y por lo tanto va a intentar compensar lo que le falta en su vida con esfuerzo religioso. Pueden poner ahí, religioso. ¿Y cuál es el resultado de esta persona que desea compensar lo que falta en su vida espiritual? Pues que va a obtener una fachada pseudo religiosa. Pseudo es falso, engañoso. Va a ser una fachada falsa de que quiere ser espiritual. Por fuera tiene un carácter espiritual fuerte, pero esta persona bajo presión va a manifestar su carácter carnal, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Al tiempo desarrolla otro estado y es el estado pseudo-intelectual o pseudo-intelectualismo. Si a una persona de estas nosotros vamos, la exhortamos o la confrontamos por la condición en que está viviendo, lo que va a hacer es discutir. Va a discutir y va a debatir con ideas filosóficas que ha escuchado de otros o con ideas propias, ¿no?
en sus Biblias vamos a leer qué dice el apóstol Pablo. Él nos advierte de este estado pseudo intelectual. Vamos a leer Tito 3, del 9 al 11. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, ahí si observan hay otro dibujo, otra imagen, donde el estado espiritual dice pseudo religioso, tiene una fachada, una falsa fachada de ser religioso. En el estado de la mente, del alma, también pseudo intelectual, y en el cuerpo físico sensual, ¿no? Busca satisfacerse. Bueno, entre más avanza esta persona hacia la concupiscencia, menos le van a molestar las cosas que antes le lastimaban su conciencia. Cada vez va a ser menos le van a inquietar. ¿Y qué propicia esta situación? ¿Qué es lo que propició? Pues que el Espíritu Santo fue contristado y contristado una vez y otra vez. Y después, cuando pasa eso, el poder del Espíritu ya no está el poder en nosotros para poder redarguir. Nosotros hemos endurecido también nuestro corazón, ¿no? Ya no somos sensibles a escucharlo, porque se ha endurecido nuestro corazón y entonces Él ya no puede redarguir nuestra conciencia. Y después la palabra de Dios va a ser rechazada para esta persona y va a ser reemplazada por razonamiento humano. Lo que hace esta persona, empieza a justificar sus actividades, empieza a justificar su vida, su conducta, como algo que no tiene nada de malo. No sé si han escuchado que, no sé, cuando estaba haciendo el estudio decía, como en algún lado escuché, cuando uno exhorta a alguien, es mi vida, yo soy libre, yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Así contestan y con rebeldía. Si alguien le dice, estás mal, estás haciendo, pues esta es mi vida y yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. ¿Verdad que sí? Así responde. O a lo mejor así respondimos nosotros también en alguna ocasión. Bueno, entonces, Dios describe la inmoralidad del hombre en Romanos capítulo 1, pero ahorita vamos a leer Romanos 21 al 24. Para que luego lo lean todo, ahí se describe cómo el hombre va decayendo, ¿sí? Describe la inmoralidad del hombre. Y Romanos 1, vamos a leer de los versículos 21 al 24. ¿Listas? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es lo que sucede cuando se sigue pues dándole vuelo, decimos dándole vuelo a la hilacha, ¿no? Un dicho muy, muy popular. Bueno, entonces, en esta condición la persona, o sea, la condición de la persona es de reprobación, pongan ahí reprobación. En este punto la condición de la persona es de reprobación. Y una persona réproba es la que ha rechazado la verdad de Dios, ha cauterizado su conciencia y cree ahora la mentira. ¿Y qué mentira se cree? Que es Dios y que el propósito de su vida es satisfacerse, ¿sí? Satisfacer sus sentidos. Y lo que no se dan cuenta es que va camino a la muerte. Viene otro dibujo en la siguiente hoja y ahí está, cuando una persona está en estado de reprobación, está en total esclavitud.
Una persona réproba es aquella cuya conciencia ya está contaminada. Ahora cree que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Habla de libertad, como decíamos hace rato, cree que está en libertad. Dice, porque hace lo que le parece, y lo que le gusta y lo que le satisface. Pero la verdad es que es esclavo de su naturaleza degenerada. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que hay esperanzas para personas que se encuentran en esta condición? Totalmente, ¿verdad? Sí hay, siempre la hay la esperanza. Miren, leamos Jeremías. Dice ahí en sus hojas, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Para el Señor no. Para el hombre la liberación de sus hábitos pecaminosos o perversos es imposible. Decíamos anteriormente que por el contrario se va hundiendo y se va hundiendo, se va desplazando. Pero para Dios no. Marcos, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos 10:27, dice, mas para Dios no hay imposibles, no los hay, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tenemos esperanza, ¿verdad? Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios. Y bueno, ahora vamos a entrar, vamos a ver 7 pasos que nos van a ayudar a conquistar estos hábitos pecaminosos. Primero, injertar la palabra de Dios. Debemos injertar la palabra de Dios a nuestra alma. Si conocemos personas que están así, pues si nos lo permiten, orar por ellas y empezarles a decir qué pueden hacer, ¿verdad? Que hay por supuesto que hay salvación para eso, ¿no? Bueno, uno de los capítulos que son más claros en la Biblia sobre victoria en la tentación es Santiago capítulo 1. Hay que leer todo Santiago capítulo 1. Ahorita en sus hojas tenemos el versículo 21 y digamos que es el versículo clave de este capítulo y está clarísimo. Dice, por lo cual fíjense, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, abundancia de maldad, recibamos con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué dice? La cual, ¿qué? Puede salvar nuestras almas. La palabra nos va a salvar, nuestra relación con Dios nos va a salvar. La Escritura compara al creyente con un olivo silvestre. Romanos 11:17, ahí está en sus hojas, dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El procedimiento del olivo silvestre, de un olivo joven, es que es injertado, pongan ahí injertado, es injertado en un tronco bueno, sano, bueno y que es maduro y que tiene raíces sanas. Entonces se injerta este olivo ahí y lo que va a suceder es que, dice aquí, permite que sus raíces de este árbol, sus nutrientes van a ir hacia el olivo silvestre y esto le va a dar un crecimiento rápido. Luego hay otra segunda etapa del injerto y es cuando se implantan ramas de ese olivo bueno al olivo silvestre y entonces las ramas van a dar fruto. Entonces, esta analogía o esta ilustración es como lo que sucedió con nosotros. Nosotros cuando fuimos salvos, nosotros fuimos como ese olivo y cuando fuimos salvos, Cristo fue injertado en nuestras vidas, en nuestro corazón y de Él recibimos el nutriente para nuestro crecimiento espiritual. Pero además tenemos la necesidad de injertar en nuestra alma ramas de la palabra de Dios, ¿sí? Ramas de la Escritura. Y eso es lo que nos va a ayudar a dar fruto. Y Juan 15:7 dice en sus hojas, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otro segundo paso. Segundo paso es meditar en las Escrituras. Esto se lo ordenó Dios a Josué, ¿recuerdan? Que meditar en la palabra de día y de noche. Entonces eso tenemos que hacer también.
Una porción de la palabra que debemos de leer y meditar, que este estudio nos recomienda que hagamos, es que leamos todo el capítulo 6 de Romanos y tratemos de memorizarlo, igual el capítulo 8, para que lo hagan como tarea para el siguiente miércoles, ¿sí? El fruto de Romanos 6, el fruto que podemos obtener cuando leamos Romanos 6, es que vamos a tener victoria sobre el pecado. Y aquí hay un versículo, el versículo 14, dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el fruto que vamos a recibir de injertar en nuestro corazón, el de Romanos 8, es andar en el Espíritu. Y ahí dice el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, ya fuimos librados de eso, pero tenemos que injertar esa palabra, memorizarla, meditarla y creerla, más que nada creerla. Ahora, la meditación incluye poner ese pasaje en primera persona, y aquí viene un ejemplo. Dice, poner el pasaje en primera persona y aplicarlo directamente al pecado que Dios quiere conquistar en tu vida. Todos tenemos muchos pecados, ¿verdad? Seguimos siendo pecadoras. Pero no sé ustedes, yo ya desde hace mucho tiempo, yo ya sé que hay un pecado más recurrente en mi vida, y es el que cada rato voy al Señor a pedir perdón. Entonces, cuando meditamos la palabra del Señor, lo que debemos hacer es como ponernos en primera persona, y el ejemplo que viene aquí vamos a ver, vamos a poner ese pecado que más me hace caer, ese ofrecerlo al Señor. Miren, vamos a leer Romanos 6, 1 al 3, ahí está en sus hojas, y viene aquí un ejemplo de pensamientos lascivos, pero ustedes pueden poner el pecado más recurrente: envidia, chisme, murmuración, no sé, avaricia, codicia, vanagloria, tantos, ¿no? Dice aquí, Romanos 6, 1 a 3, dice, ¿qué pues diré? Aquí lo estoy personalizando. ¿Qué pues diré? Perseveraré en el pecado y ya dices tu pecado, de codicia, de envidia, de murmuración, de avaricia, de pensamientos lascivos, para que la gracia abunde para conmigo. Y luego dice, ninguna manera, porque yo ya he muerto al pecado. ¿Cómo voy a vivir aún en él? ¿O acaso no sé que cuando yo fui bautizado en Cristo Jesús, fui bautizado en su muerte para este pecado de envidia, de codicia, de chisme, de pensamientos lascivos? Aquí podemos tomar el ejemplo de cómo hacer propios los versículos. Vamos a ser como más específicos cada vez que queramos realmente quitar un pecado de nuestra vida, que Dios con su poder quite ese pecado de nuestra vida, ¿sí? Y paso número 3, vamos a visualizarnos muertos al poder y a lo atractivo del pecado. La clave para tener libertad moral es saber que ya he muerto o que ya has muerto a los pecados que nos acosan, que me acosan. Cuando Cristo murió, tú moriste y yo morí. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor, Jesús nuestro. Y Gálatas 2:20, ese es uno de mis favoritos. Con Cristo estoy juntamente crucificada, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Entonces aquí vamos a terminar nuestro estudio y vemos que si nosotros leemos, si meditamos, visualizamos la palabra de Dios, vamos a considerarnos muertos al pecado. Cuando oremos debemos reclamar esa victoria que Él, nuestro Señor Jesucristo, ya ganó cuando fue crucificado en la cruz. Amén. Viene un testimonio que se me hizo hermoso, pues, sencillo. Dice que un hombre
Había luchado 6 años por quitarse el vicio del cigarro. Y le pedí a Dios, había luchado. Y de repente así, súbitamente se dijo a sí mismo, un muerto no fuma, yo ya estoy muerto al pecado. Entonces, eso fue lo que hizo, siguiendo otros pasos, lo que hizo que dejara el vicio del cigarro. Entonces debemos considerarnos, el mensaje es considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Sí? Amén.